Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 14 de diciembre. La lección se titula Fe en la tierra. Oremos. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, aquí estamos, en este nuevo amanecer, agradecidos por la vida, agradecidos por su grande amor. Nos cuida, nos da lo que no merecemos, pero que usted, día a día, nos da bendiciones espirituales y materiales. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos redarguye para que vivamos para usted. Señor, que nuestra fe sea una fe viva, no una fe muerta. Que no sea una fe teórica, sino una fe práctica. Transforma nuestra mente para que dejemos de ser esos cristianos tibios y seamos cristianos dependiendo y haciendo su voluntad. Se lo suplicamos sin merecerlo, por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Fe en la tierra. Eso es lo que el Señor dice. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en mí? ¿Qué clase de fe practico hoy? Porque como no sé cuándo ha de venir el Señor, la fe debe de ser hoy una fe viva en la cual manifieste totalmente mi dependencia de Jesús, de mostrar hacia los demás mi confianza total en Jesús. La fe que tengo la mostraré hacia los demás por mis obras. Y de esa manera la fe será una fe práctica. Primero, porque mi confianza que digo tener en Jesús, el amor que digo tener a Jesús, lo voy a mostrar. El Señor lo dice.
por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, ambulante, enfermo, en la cárcel. Yendo a esas personas en esas necesidades, estamos manifestando la fe que tengo en Jesús, mi Señor. Pero si no lo hago, tengo una fe teórica, fría, muerta. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, hallará fe en mí. Como discípulos, dice ahí la lección, como discípulos actuales de Cristo, necesitamos vislumbrar lo que Jesús está buscando. Hombres y mujeres haciendo su voluntad. Hombres y mujeres obedientes a su llamado, obedientes a la misión de Él, el de ir y buscar, ir y llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Así que como discípulos, dice, como discípulos actuales de Cristo, entonces me está hablando a mí y le está hablando a usted. Necesitamos, oigan, necesitamos vislumbrar, que se vea, que la alumbre, que sea activa, que esa fe otros la vean, para que también ellos se motiven a vivir ese tipo de fe que llevamos, no que decimos tener, sino que se muestra. Dice, como discípulos actuales de Cristo necesitamos vislumbrar lo que Jesús está buscando. En esta historia podemos ver que Jesús busca la fe que brilla incluso en medio de la oscuridad. Vemos el primer ejemplo. Capítulo 8 de Mateo, versículo 10. ¿De quién habla aquí este Evangelio de Mateo? De un hombre llamado Cornelio. Vamos a ponerle, pero aquí no menciona solamente un centurión. Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe dice, os digo que ni aún en Israel. ¿Por qué menciona así? Porque supuestamente Israel, el pueblo de Dios, ama a su Dios, lo debe de reflejar, pero el Señor dice que ni aún en Israel ha hallado tanta fe como la que encontró en este centurión. ¿Por qué? ¿Cómo fue
o cómo era la fe de este ciudadano romano, soldado, un centurión. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, y como creíste, te sea hecho. ¿Qué es lo que había hecho? ¿Qué es lo que mostró este centurión? Veamos primeramente. Un centurión. Si bueno, vamos a Mateo 8 y veamos qué sucede. Capítulo 8, versículo 5 en adelante. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo: Señor, allí encontramos algo en esa palabra, Señor. Todo soldado romano nada más podía decir Señor a César. César es el Señor, decían ellos. Nadie más. Pero aquí este centurión está dándole ese título a Jesús. Señor, mi criado está postrado. Aquí le está mostrando su preocupación. La preocupación de él no es por sí mismo, es por otra persona. Ha llegado, se ha humillado, se ha rebajado, podríamos decir, para ir y buscar a un judío, inclinarse y decirle Señor. Dice, mi criado, mi esclavo, mi siervo, está postrado en casa. ¿Qué está mostrando este centurión? Amor. Está mostrando amor. ¿Por quién? ¿Un hijo? No, un siervo. ¿Cuánto valor le daba la gente de aquel entonces a un siervo, a un esclavo? ¿Se enfermaba? Bueno, si se moría, se moría, o si sufría no les importaba. Pero este hombre mostraba amor, misericordia para con su prójimo. Y fue a buscar a Jesús para interceder por él. Luego, que dice, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Este hombre miraba cómo sufría este siervo. Pero para este centurión, este siervo era de gran valor. Y le dolía verlo sufriendo, quejándose. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Yo iré. Seguridad. Yo iré y lo sanaré. Pero respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Cómo se consideró este centurión? Pecador, indigno. ¿Cómo miraba este centurión a Jesús? Lo miraba no como lo miraba el judío,
Él lo miró como alguien especial. Su casa, dijo, está sucia. No soy digno de que entres bajo mi techo. Ahora va a mostrar esa confianza, esa fe que tiene él. Dice, solamente di la palabra. O sea que el centurión, él creía en Jesús, en el poder de Jesús, el poder de su palabra, porque él lo consideró Dios, Dios en la tierra. Por eso le dijo Señor. Por eso dice ahí, di. Le dice ahí, solamente di la palabra y mi criado sanará. Esa es la fe que necesitamos. Una confianza total en Jesús, en su palabra. Y sigue diciendo, pues también yo soy hombre bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Cuando Jesús escuchó esas palabras, Él se gozó de escuchar a este hombre manifestando esa clase de fe. Por eso dijo, nadie en Jerusalén, ni aún en Israel, he hallado tanta fe. Esa es la fe que necesitamos. Confianza total en Jesús, en su palabra. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Dice el verso 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Luego lo dice en el versículo 13. Vamos a leerlo en el verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión, vete, y como creíste, te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. En el tiempo del fin se necesita de esta fe, de esta clase de fe, y el ejemplo está en el centurión. Así debe de ser mi fe hoy. También encontramos en el capítulo 20, vamos a ver, Mateo 9:2, vamos a ver Mateo 9:2, ¿qué dice? Y sucedió que le llevaron a un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Vemos la fe. ¿Qué hace la fe? Veamos en estos 4 hombres que llevan una camilla, porque escucharon que Jesús había llegado a Capernaum, que estaba en casa de Simón Pedro. Le llevan. ¿Qué hizo la fe en estos 4 hombres? La fe se vislumbró, porque
animó al paralítico a ir al encuentro con Jesús, que Él era el único que podía ayudarle. Lo animaron, y estos cuatro no solo lo animaron, sino que fueron los camilleros que cargaron con el paralítico y lo presentaron delante de Jesús. No fue fácil. Una multitud delante de ellos no los dejó pasar. Pero la fe que había en ellos, dijeron: abramos un boquete, porque ya la fe del paralítico también estaba. Ya él estaba animado. Y fue el paralítico el que les dijo: súbanme por allí. Así es de que la fe viva hace que otras personas también manifiesten confianza, esperanza en Jesús. Luego vemos lo que nos dice en Mateo 20. Ahí nos lleva a otro cuadro de una fe viva, que es la que usted y yo debemos manifestar. No solamente decir que tengo fe, no, debe de manifestarse por mis acciones, por mis obras. Ya vimos el ejemplo de dos, el del centurión. Él manifestó esa confianza en Jesús, yendo a él, humillarse y pedir por su criado. Vemos en los camilleros que llevaron a ese paralítico. Ahora, en el capítulo 20, versículos 29 en adelante, ¿qué encontramos? Dice: Jesús sana a dos ciegos. Encontramos ahí que dice: al salir ellos de Jericó, ellos, Jesús y sus discípulos, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La fe en estos dos ciegos. Nunca habían visto a Jesús, pero sí habían escuchado de labios de otras gentes del amor de Jesús hacia los enfermos, paralíticos, endemoniados y diferentes enfermedades, y los había sanado. Ellos dijeron: Él nos puede sanar. Tuvieron esa fe en Jesús. Por eso dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente, siempre la gente, la multitud, lo reprendía para que callaran. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué vemos en estos jóvenes, en estos ciegos? Perseverancia aún. Que la gente los quería hacer a un lado, callarlos. Ellos perseveraban. Jesús, deteniéndose, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga?
Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Ahora, el Señor Jesús actuaba de acuerdo a la confianza que tenía. ¿Se recuerdan lo que le dijo al centurión? De acuerdo a tu fe. También vemos que el paralítico, primero lo que le dijo el Señor Jesús: tus pecados te son perdonados. Porque esa era la mayor necesidad de este paralítico: tener paz en su corazón. No tanto por la parálisis física, sino esa parálisis espiritual que tenía en él por algo que él había hecho y que había quedado en esa situación. Ahora estos ciegos, la confianza, la fe que pusieron en Jesús, ellos les dijo, entonces Jesús, sintiendo compasión, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y lo siguieron. Así es de que vemos también la historia de Bartimeo, allí en la salida de Jericó. El Señor realizó estos milagros, estas sanaciones a hombres que tuvieron fe en Él. Él les dijo a sus discípulos, porque los discípulos se maravillaban de las cosas que veían hacer en su maestro. Y el maestro les dijo, mayores cosas que estas harán ustedes. Pero se necesita ¿qué? Amor por Dios, fe en Dios, confianza. Pero se debe de tener una fe, no de teoría, sino una fe práctica. Porque yo puedo decir tengo fe y por eso voy a la iglesia, por eso leo la Biblia. No basta eso. No quiere decir que no hay que hacerlo. Sí, pero ahora debo mostrar mi amor por Jesús a los necesitados. Una lección que podemos aplicar, dice, a la actualidad es que la fe se encuentra en lugares inesperados. Allí en casa de algún amigo, alguien enfermo, alguien necesitado de una palabra de ánimo. No basta decir yo tengo fe porque voy a la iglesia. No, debo manifestarla. Para ello debo de salir a darles palabras de esperanza. Y allí encontraremos necesidades de diferentes magnitudes. Pero usted ha sido llamado para llevar amor, el amor de Jesús a las personas. Veamos qué nos dice el espíritu de profecía. Fe en la tierra. Así como los rayos del sol penetran hasta las partes más remotas del mundo, Dios quiere que el evangelio llegue a toda alma en la tierra. Si la iglesia de Cristo cumpliera el propósito del Señor,
se derramaría luz sobre todos los que moran en las tinieblas y en regiones de sombra de muerte. En vez de agruparse y rehuir la responsabilidad y el peso de la cruz, los miembros de la iglesia deberían dispersarse por todos los países para irradiar la luz de Cristo y trabajar como Él por la salvación de las almas. Así, este evangelio del reino sería pronto llevado a todo el mundo. De esta manera, ha de cumplirse el propósito de Dios al llamar a su pueblo desde Abraham en los llanos de Mesopotamia hasta nosotros en el siglo actual. Eso está en el discurso maestro de Jesucristo, página 38. Cristo renunció a todo para poder llevar la salvación a todo pueblo, nación y lengua. Tendió un puente sobre el abismo que había abierto el pecado para que por sus méritos el hombre pudiera reconciliarse con Dios. ¿Por qué no hay un ejército de obreros alistados bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel, listos para salir a traer almas de las tinieblas a la luz? ¿Por qué no enseñamos a los que perecen a creer en Cristo como su Salvador personal, ayudándolos a ver a Cristo mediante la fe y a lavarse en la fuente que ha sido abierta para limpiar los pecados del mundo? Debemos enseñarles cómo despojarse de sus viejas vestiduras de carácter manchadas por el pecado y cómo revestirse de la justicia de Cristo. Debemos plantar en sus mentes entenebrecidas los pensamientos elevadores y ennoblecedores de los temas celestiales. Debemos conducir a los contaminados a una vida pura y santa mediante la fe, la simpatía y el ejemplo semejantes a los de Cristo. Debemos vivir una vida tal ante ellos que disciernan la diferencia entre el error y el vicio, y la pureza, la rectitud y la santidad. En las ciudades populosas hay ciertas clases sociales que no es posible alcanzar por medio de reuniones públicas. Los miembros de estas clases deben buscarse, así como el pastor busca a la oveja perdida. Hay que buscarlos con esfuerzo diligente y personal. Cuando se descuida la obra personal, se pierden numerosas oportunidades preciosas, las cuales, si se aprovecharan, harían progresar definidamente la obra. Quienes desean investigar la verdad necesitan que se les enseñe a estudiar con diligencia la palabra de Dios. Alguien debe ayudarles a construir sobre firme fundamento. En este momento crítico de su experiencia religiosa, es muy importante que obreros bíblicos dirigidos con sabiduría les ayuden a comprender los tesoros de la palabra. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 90. Así que, mis queridos hermanos, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué clase de fe hallará en mí? ¿Qué clase de fe hallará en ti? ¿Teórica o práctica? ¿Cuál es la clase de fe que tú tienes que estar viviendo hoy? ¿La teórica? ¿La fría? ¿O la que manifiesta a otros el amor que dices tener
a Jesús? ¿Lo manifiestas por tus obras? Usted dice, si las obras no me salvan, claro, no me salvan, pero mis obras manifiestan a quién sirvo, a quién amo, a quién sigo. Hay desafíos, dice aquí en el día jueves. Abre tu corazón en oración, pidiendo una mayor porción de fe con la cual compartir tu amor por aquellos que están cerca o lejos. Hay un desafío más fuerte. ¿Cómo llegaste a conocer a Jesús y el precioso mensaje de los 3 ángeles? Es la pregunta que se me hace. ¿Cómo? Enumera 3 bendiciones espirituales que hayas experimentado de Jesús en tu vida personal. Prepárate para compartir estos conceptos con tu clase de escuela sabática. Testifica. Recuerdan nuevamente las bendiciones espirituales. 3 dice nada más, para que te recuerdes y tu fe ya no siga como está, sino que la desempolvemos y empiece a brillar y otros la puedan también a través de tu testimonio venir a Jesús. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.